les pedimos, ¿verdad?, que puedan estar abriendo su Biblia ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 5. ¿Ya? Seguimos en Mateo capítulo 5. Capítulo 5, ¿verdad? En los versículos 21 hasta el versículo 25, ¿verdad?, del libro de Mateo. ¿Ya? Lo que no quiere decir que lo vamos a ver todo en esta ocasión, ¿ya? Lo más probable es que nos va a quedar un poco, pero ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Pero Así es. si sucede, por eso le decimos que a lo mejor no vamos a alcanzar, porque son pocos versículos más. Pero hay material ahí, hay tanta profundidad ahí, e incluso nos faltaría tiempo para hacerlo, ¿ya? Así que vamos a tratar en lo posible de poder hacerlo hoy, pero lo más probable es que no sea así. ¿Ya? Amén. Bueno, como es toda la palabra de nuestro Señor, tiene una profundidad enorme, y esa profundidad enorme es la que lleva al hombre al arrepentimiento y al reconocimiento de que Dios existe y de que Dios, ¿verdad?, es el único creador, es el único que nos puede ayudar. Así que Amén. La gloria a Dios. Estuvimos el martes pasado viendo, ¿verdad?, en los versículos 17, Jesús y la ley, que parte con las leyes morales del reino. Hoy nos toca, ¿verdad?, Jesús y la ira. Así es, así que como hemos visto de la palabra que ha sonado continuamente en estos últimos estudios, es que la palabra de Dios no acorrala. Así que vamos a ver cómo nos va a acorralar hoy día la palabra, para que ese muro, eso que nos va encajonando cada vez más, ¿cierto? Y que nos vemos sin escapatoria, en medio de todo eso nos damos cuenta que nuestra única salvación, nuestra única solución, aquel que abre camino en medio de toda esa necesidad que tenemos nosotros, es Cristo. Bueno, dejemos que el Señor nos hable en este momento. Amén, así es. Amén. Vamos a leer los versículos del capítulo 5 de Mateo, y dice, lleva por título, dice, Jesús y la ira. Dice el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ante el infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. ¿Amén? De cierto, dice el versículo 26, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Bueno, seguimos, ¿cierto?, en este sermón del monte, este sermón que el Señor, ¿cierto?, está exponiendo acá delante de sus discípulos, ¿cierto?, enfocado a ellos, a los ciudadanos de este reino, ¿cierto?, Amén. de los súbditos de su reino, de este reino de los cielos. Pero también hemos visto que hay otra multitud ahí también, oyendo, ¿ya? Entonces hay muchos ahí en este momento. Y el Señor, ¿cierto?, empieza a hablar en este momento acerca de el enojo, acerca de la ira, como bien vio Pedro, ¿ya? Bueno, desde el principio del sermón del monte, ¿cierto?, hemos estado viendo que el Señor se ha estado enfocando una y otra vez en algo en específico. ¿A qué es lo que apunta? A lo interno. Porque a Dios le importa mucho en cómo son los hombres, ¿cierto?, en sus mentes y corazones, ¿ya? Y es en ese sentido en que el Señor vuelve, ¿cierto?, a enfatizar las normas divinas, ¿cierto?, para poder vivir en su reino. Al contrario de esa justicia externa que ya hemos visto una y otra vez, ¿cierto? Esta justicia externa que es superficial, que es hipócrita, ¿cierto?, porque refleja externamente algo que no ocurre en el interior. Es como un teatro hipócrita, un actor en escena, ¿ya? Claro. Que netamente caracterizaba, ¿cierto?, a unos personajes en particular en este contexto, ¿cierto?, que eran los escribas y los fariseos, los religiosos, los líderes en ese entonces, lo que no quiere decir que hoy estemos exentos de eso, ya lo hemos visto. Lo que sucedió antaño también acontece hoy, ¿ya? Pero enfocándonos, ¿cierto?, en lo que estamos viendo, la justicia que Dios requiere es ante todo interna.
Dios va al corazón del hombre, ¿cierto? De donde nace todas las cosas. Ahí Él ve los motivos que me movieron a realizar tal cosa, ¿ya? Entonces, si esa justicia que Dios requiere no ocurre, no nace dentro del corazón del hombre, no existe en absoluto. Y obviamente hemos visto que esta justicia no viene en nosotros. Es imposible por nosotros tenerla, ya, sino que obviamente la tenemos netamente por medio de Jesucristo. Ya la vimos en la secuencia de la bienaventuranza, que inicia, ¿cierto?, por este pobre en espíritu, aquel que reconoce su bancarrota espiritual. Y aquí vamos a estar viendo, hermanos, una y otra vez, ya, a través de la exposición de la palabra, que nuevamente se empiezan a repetir las bienaventuranzas de cierta forma. Porque aquí Claro. vamos a estar viendo el enojo y vamos viendo cómo la escritura nos va acorralando. Entonces nuevamente vemos nuestra pobreza espiritual, nuevamente nos lamentamos por nuestro pecado, por fallar tanto, ¿cierto? Y nos volvemos mansos delante del Señor porque ya no queremos ser iguales. Y así vamos viendo, ¿cierto?, que de nuevo se van una y otra vez. O sea, como decíamos, ¿cierto?, en esa ocasión, cuando entramos en ese estudio, no es algo que ocurre en un momento, no, sí, yo fui por el Espíritu cuando vine a Cristo, no, sino que es una constante en la vida del creyente, ¿ya? Porque Dios trabaja ahí, desde ahí Dios quiere que se manifieste en el exterior, ¿ya? Y Dios está interesado en el interior del hombre, como lo hemos dicho, y eso es una verdad central, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo. En ambos testamentos Dios lo expresa, ¿ya? Porque, como les decía, la preocupación de Dios siempre ha estado en la pureza interior del hombre. Esa pureza interior, porque nuestro corazón es impuro, está lleno de inmundicia, de suciedad, ¿ya? Y Dios quiere trabajar ahí, quiere limpiar ahí, ¿ya? Él no quiere un simple cumplimiento externo, porque bien fácil sería cumplir, ya no, yo lo cumplí, pero Dios ve el motivo por el cual yo hice eso. Dios va ahí. Nosotros entre nosotros podemos ver, oh sí, ciertas obras que hacen los demás, quizás, oh, son tan espiritual, podríamos llegar a decir, que era lo que acontecía, ¿cierto?, con estos personajes, ¿ya? Que quizás muchos los tenían en alto, porque quizás pensaban que su justicia estaba por sobre en lo normal del hombre. Pero Jesús descubre sus corazones y va al real motivo de todas estas cosas, del por qué hacían todo esto, y era para ser adulados. Había otro motivo, ¿ya? Entonces Dios siempre ha ido al motivo de esa pureza de corazón, de ese corazón que vemos que ese corazón puro es netamente una característica de los que son súbditos del reino de los cielos, ¿cierto? Porque Dios trabajando, limpiando ese corazón, ¿ya? Y sanándolo, ¿ya? Dios no quiere un simple cumplimiento externo. Dios quiere una transformación interna, que se manifieste en mi exterior, que fluya para su gloria, ¿ya? Y con respecto a eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, porque yo les dije que en ambos testamentos se nota, se muestra, se refleja que Dios está interesado en el interior del corazón del hombre. Por ejemplo, en Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según qué, según su camino, según el fruto de sus obras. Noten que no va solamente a las obras, sino que dice: yo escudriño lo que está antes de eso, yo escudriño la mente, yo escudriño el corazón. Y como ya vimos, el corazón no es el órgano literal, ¿cierto? Sino que habla, ¿cierto?, de todo lo que yo soy, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi intelecto, de mi voluntad, todo eso. Dios ve todo eso que está acá adentro, por lo cual se manifiesta en mi exterior en alguna obra. Dios ve el origen de todo esto. Lo vemos ahí en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:23 también dice así, el último libro de la Biblia. Dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nuevamente. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Nuevamente vemos que Dios va al origen. Dios no se conforma solamente con un cumplimiento externo, Dios quiere más. Y ahí nos damos cuenta, una vez más, que la justicia de Dios sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un buen acto, un acto externo, hermano, que es validado por Dios, es solamente bien recibido por Él cuando fluye de un corazón transformado.
Así es. Cuando representa lo que sinceramente está dentro de mí. No algo hipócrita, no algo, una actuación. No, al Señor no lo podemos engañar. Entre nosotros sí, pero al Señor no. Por ejemplo, tenemos un ejemplo claro en la Escritura, me vino en este momento Ananías y Zafira, po, que se querían mostrar justos, ¿cierto? Dadivosos, generosos, delante de los hermanos que estaban ahí, ¿cierto? Pero el Señor descubrió sus corazones. Él sabía realmente qué es lo que había detrás de toda esa obra, Claro. ¿cierto? Porque a Dios nadie lo engaña. Él va al motivo que me mueve a realizar tal cosa, ¿ya? Entonces, Jesús sabía que sus oyentes, en especial estos moralmente arrogantes dirigentes religiosos, no podían entender, ¿cierto?, lo que él estaba diciendo. Él dedica, ¿cierto?, gran parte de este sermón que pronuncia aquí en el monte, ¿ya?, para exponer, ¿qué cosa? Las motivaciones y los principios defectuosos de todo este sistema legalista. Sistema legalista que, como ya hemos visto, reemplaza la palabra de Dios mismo. Jesús expone en este sermón, como lo vamos a ir viendo de aquí en adelante, ¿cierto?, estas motivaciones y principios defectuosos de este sistema legalista que había reemplazado la propia palabra de Dios, ¿ya? Y es por eso que nos encontramos con un Jesús, por ejemplo acá, que nos dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, o algo similar, para presentar, ¿cierto?, cada una de estas ilustraciones correctivas, ¿ya? Él las usa esta frase, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 21 que Pedro leía, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y lo vamos a volver a ver en el verso 27, cuando dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Vamos a volver a verlo, algo similar, en el 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. En el verso 33 también. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Vemos en el 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. En el 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, cuando Jesús, ¿cierto?, usa esta frase, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿ya?, él la va a utilizar para poder hacer esto que él estaba diciendo yo. Va a corregir esa enseñanza errónea y trae a la mesa el verdadero significado de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, cuando él dice los antiguos, a lo mejor alguno dice: ¿a qué se refiere cuando dice oíste que fue dicho a los antiguos? A los antiguos se refiere a los rabinos y escribas de antaño, ¿ya? Que ellos que habían creado, ¿cierto?, estas muchas tradiciones que se fueron acumulando con el tiempo y que después, obviamente, fueron las que reemplazaron la palabra de Dios en el contexto, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, ahora podemos entender un poco más esa frase que nos quiere decir que esa frase se refiere, ¿cierto?, a esa enseñanza rabínica, a esa enseñanza que ellos añadieron a la palabra de Dios y que la pusieron por sobre la palabra de Dios, ¿ya? Entonces Jesús, en cada uno de estos ejemplos, que por ejemplo yo le estaba leyendo acá, de no matar, acerca del adulterio, acerca del divorcio, y todas esas que leímos, ya cuando dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no cometerás adulterio, ya cada uno de esos ejemplos, ya el Señor va a ir contraponiendo esta enseñanza humana con la divina palabra de Dios. Es por eso que Él dice: oíste que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. Él trae el verdadero significado, ¿ya? Claro. ¿Qué es lo que hemos estado hablando desde un principio, desde el versículo 17 más o menos? Que Jesús no vino a abrogar la ley, sino lo que Él vino fue a poner la ley, la palabra de Dios en el lugar que le corresponde. Amén. Y
ilustrándolos, enseñándoles el verdadero sentido de la palabra, porque ya se había perdido. Así es, se distorsionó, se perdió. Claro, con estas enseñanzas, ¿verdad? Erróneas, como decías tú, que los antiguos, ¿verdad? Empezaron a colocar, a añadir cosas, y que se fue perdiendo el verdadero significado, el sentido o la voluntad de Dios, podríamos decir, ¿verdad? Para el hombre, claro, la verdadera voluntad que quería Dios sobre el hombre. Y aquí vemos al corazón, que a lo mejor usted dice, el corazón, ¿qué tiene que ver acá? Bueno, ahí es, y ahí es donde está hasta ahora, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Las transmisiones, la enseñanza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Todo este tiempo, apuntan al corazón. Y usted lo puede ver no solamente, ¿verdad?, aquí en la Escritura, sino que lo puede ver ahora mismo en nuestro lugar, en nuestro país donde vivimos, en los países, en el mundo, cómo la maldad ha crecido, cómo la maldad crece, y es producto, ¿verdad?, de estos corazones, ¿verdad?, que están infectados, que están entregados a la maldad, donde produce guerras, muertes, hambrunas, ¿verdad? Ahora actualmente, ¿verdad?, estamos viendo toda esta diversidad de inclinaciones, ¿verdad?, sexuales, se podría decir, ¿verdad?, donde vemos cómo el hombre quiere ser libre, ¿verdad?, pero a esa libertad le pone libertinaje, se podría decir, claro, ¿verdad? Libertinaje. Más que una libertad, es un libertinaje que el hombre quiere. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, ¿verdad?, está inclinado al pecado. Y mientras más, ¿verdad?, guste del pecado, más va a ser su maldad. Porque más se va a llenar ese corazón del pecado y de la maldad. Por eso que Dios dice que Él quiere ahí en el corazón del hombre, donde está todo malo, quiere Él tomar el control del corazón del hombre. Si por nada la Escritura dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y el templo, ¿verdad? Si usted ve el templo en la Escritura, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que en el templo había, ¿verdad?, todo lo consagrado de Dios. Estaba el arca, ¿verdad? Estaba Dios mismo ahí. Entonces eso es lo que Dios quiere que Dios mismo morar en el corazón del hombre. Quiere consagrar ese corazón, quiere hacerlo puro, quiere hacerlo, ¿verdad?, perfecto, para que Él pueda morar ahí, y usted y yo y todos los que estamos acá, los que seguimos, los que nos llamamos ser seguidores de Jesucristo, ¿verdad?, podamos compartir con Él, ¿verdad?, todas estas características que nos muestra la Escritura ¿verdad?, de estos súbditos del reino. Ahí es cuando empieza, ¿verdad?, a manifestarse todas estas características en el hombre, cuando, ¿verdad?, se deja moldear por este Dios que lo único que quiere Él es que el hombre, si la voluntad de Dios, ¿verdad?, la voluntad de Dios es que el hombre no se pierda, que venga a vida eterna. Amén. ¿Ya? Entonces, el amor de Dios, ¿verdad?, se refleja en su voluntad. Ahí está su voluntad. Dice que por amor, ¿verdad?, por amor. Y ese amor es la voluntad de Dios, que el hombre no se pierda, tenga vida eterna, ¿verdad?, que tenga vida eterna, que reconozcan a Jesucristo Amén. como Señor y Salvador. Y todo esto, ¿verdad?, nos lleva, como bien decía Joana, y nos acorrala a nosotros, mucho más a los que somos seguidores de Dios, nos acorrala. Nos lleva, ¿verdad?, a la necesidad de Dios, a la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas, para que Él vaya haciendo, ¿verdad?, en nuestro corazón, y nosotros podamos entregarle nuestra vida a Él, esa limpieza perfecta en nuestras vidas, y así poder ser siervos dignos, poder ser, ¿verdad?, y tener estas características, ¿verdad?, que hemos ya mencionado, ¿verdad?, y ahora Dios, ¿verdad?, nos trae la Escritura
y nos pone, ¿verdad? No solamente aquí aquí está hablándole, ¿verdad?, a los antiguos, pero también la Escritura nos enseña a nosotros. Amén. Y nos ilustra, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que dice, ¿verdad?, que el corazón del hombre es el problema. Ahí está el problema. En el corazón del hombre está el problema. ¿Por qué? Porque si tú dices, ¿verdad?, o sea, en tu corazón, ¿verdad?, en tu corazón pones, ¿verdad?, en tu corazón tienes eso de tener ese pensamiento malo contra tu hermano, ya estás matando. Entonces, cuando yo escucho eso, ya a mí ya me está dando, ¿verdad?, algo en mí diciendo que Dios vea hasta lo más profundo de mí. Entonces no tengo dónde esconderme. No me sirve esconderme debajo de la mesa, debajo de la cama. No me sirve irme a las montañas, a una cueva. No me sirve. O más allá del horizonte. No me sirve. No me sirve porque Dios, ¿verdad?, ve mi corazón. Él escudriña mi corazón y ve todo lo malo que tengo yo ahí. Y con esto me lo deja claro. Yo no tengo escapatoria. ¿A dónde voy a ir? Si no es a Dios. Solamente a Cristo. Entonces, como vemos la Escritura y bien como dice Joana, Jesús ¿verdad?, la palabra de Dios nos acorrala. Pero nos acorrala hacia Jesucristo, porque nos está guiando a Jesucristo cada vez más. La necesidad de este Señor, de este Salvador, que es Jesucristo, en nuestra vida. Amén. Entonces, como bien explica Pedro, ¿cierto? Jesús no está modificando la palabra de Dios, no está modificando la ley, ni la enseñanza de los profetas, ni ninguna parte de la Biblia. Él lo acaba de decir, ¿cierto? Como Pedro lo explicaba, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla, Él cumplió todo. Y por medio de Él, ¿cierto? Nosotros también, ¿cierto? Por gracia, ¿ya? Entonces, Él está diciendo de una u otra forma que Él está, ¿cierto?, aferrado a la verdad. Él está de acuerdo con toda la verdad, incluso con el mensaje del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero al decir esto, Él está dejando en total evidencia que son las tradiciones que fueron añadidas, ¿cierto? Las tradiciones humanas añadidas a la palabra de Dios, las que no están de acuerdo con la verdadera intención, con la verdadera interpretación de la voluntad de Dios. Amén. Eso, sí, amén. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo estoy apegado a la verdad. Pero si Él dice que Él está, uno de los dos está mintiendo. Pero Él dice, yo estoy apegado a la verdad. Y deja en evidencia que el error está en otro lado, donde se metió mano humana. Claro. Ahí está el problema. Ahí se distorsionó, donde el hombre metió su mano. Ahí está el error. ¿Cierto? Entonces, cada uno de estos ejemplos que vamos a ir estudiando, ¿cierto?, nos va a dejar en completa evidencia que la justicia de Dios supera la de los escribas y de los fariseos. Y cada uno de estos ejemplos que vamos a ir viendo de aquí en adelante, ¿cierto?, vamos a ver que se enfocan en temas específicos. Como ya lo vimos, oíste que fue dicho, no matarás. Oíste que fue dicho, ya, por ejemplo, acá en el 27, no cometerás adulterio. Ahí se enfoca en el adulterio. En el 31, oíste que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Ahí se enfoca en el divorcio. Y así, vamos a ir viendo que cada una de ellas, ¿cierto?, se enfoca en un tema en específico que el Señor va a ir corrigiendo. Claro. ¿Cierto? Y que fue producto todo del corazón del hombre. Claro, donde mete la mano el hombre, ya, quedan, no voy a decir más, ya, pero ya cada uno entiende, ¿cierto? Todo malo. Entonces, claro, entonces vemos que estos ejemplos van a ir avanzando desde la misma protección de la vida humana, ya, porque dice no matarás, ahí está protegiendo la vida humana. Va a iniciar desde ahí, ya, hasta el amor por toda vida humana, incluso por los enemigos. Incluso por los enemigos. Pero lo vamos a ir viendo paso a paso, hermano. ¿Ya? Entonces, aunque bien cada uno de estos ejemplos que vamos a ir viendo se van a enfocar en un tema en específico, todos ellos ilustran un principio básico. Claro. Todos ellos concuerdan en un punto. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese principio
que todos apuntan el mismo que Jesús está aplicando. Y que tiene que aplicarse en todos los ámbitos de nuestra vida, que una vez en la Escritura ya nos está diciendo una u otra vez, que la justicia no es asunto externo, sino que es un asunto que se inicia en el corazón. Y el primero de esos ejemplos de justicia de corazón que Jesús nos ofrece trata con el pecado del asesinato. Y es ahí cuando empezamos con el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Bueno, el mandato no matarás es bíblico, hermano. Está en Éxodo 20:13, uno de los mandatos de Dios. ¿Ya? Pero no prohíbe, hermano, toda forma de matar a un ser humano. No prohíbe toda forma de matar a un ser humano. ¿Ya? Porque en muchos relatos de la Escritura, ¿cierto? En muchas enseñanzas de la Biblia se nos deja claro de que hay algunas cosas que se excluyen. Como por ejemplo, la pena capital. Que es porque alguien hizo algo, ¿cierto? Y estaba la pena capital. ¿Ya? La guerra justa. Y cuando hay guerra, ¿cierto? Obviamente ella no se escapa de tus manos, tienes que luchar. Un homicidio accidental. Cosas que suceden. No fue algo intencional, no fue premeditado con alevosía, sino que fue accidental. O en defensa propia. Me vinieron a atacar, me defendí. Y entonces vemos algunos de esas exclusiones, ¿cierto? Que salen de acá. Entonces, ¿a qué apunta ese término? El punto al que vamos acá es que este punto tiene que ver con el asesinato criminal. Como bien decía Pedro, con aquel que es premeditado, con aquel que va con alevosía, con ese asesinato intencional. Este mandato va contra el asesinato intencional, contra otro ser humano, ya sea por motivos personales, cualquiera que sea ese motivo. ¿Ya? Y como bien decía Pedro hace un momento, el tema del asesinato es el pan de cada día en el mundo, ¿cierto? E incluso la misma Escritura, en el principio nos muestra un caso. Tenemos un ejemplo claro, ¿cierto? Con Caín y Abel. Génesis 4:8. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí vemos homicidio. Pero vimos una nota sobre eso. Hay muchos que dicen que la muerte, ¿verdad?, de Abel en manos de su hermano fue porque ¿cuánto se llama? A Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Pero estamos hablando sobre el corazón. ¿Tendrá que ver algo el corazón ahí? Sí. ¿Ah? ¿Tendrá algo que ver el corazón? Y no tanto la ofrenda, más que nada. Dios ve el corazón que mueve. Claro. A tal hora. Claro. Como ya lo estamos viendo. ¿Ya? Entonces, claro, Caín fue movido quizás por envidia, por rabia, por odio, ¿cierto?, a su hermano, y se levanta en contra de él y lo mató. Pero eso ya nació ahí dentro. Ya estaba. No es que en ese momento, ya estaba, venía de antes, lo más probable que ya lo tenía ahí. Era el momento de ejecutarlo, ¿no? Claro, y desde ese día, desde esa ocasión en adelante, hermano, los asesinatos han sido el pan de cada día. Son comunes, son muy comunes, son tan comunes que a menos que un asesinato sea extraño, a menos que un asesinato sea múltiple, o a menos que involucre a alguna persona famosa, no va a salir en las noticias. ¿En serio? No va a llamar la atención, porque ya es algo común. Por ejemplo, ahora están apareciendo mucho, por ejemplo, acá en Chile, el tema de los asesinatos, cuando ya están apareciendo sicarios, cosas que antes no ocurrían acá, están apareciendo diferentes formas de muerte. Por ejemplo, en el norte, cuando encontraron a un hombre, ¿cierto?, con una bolsa en la cabeza y amarrado de manos y pies en el mar. Y así, esos son casos, ¿cierto?, que ahora vemos en las noticias, que como les digo, o sea, a menos que sean casos extraños, muertes extrañas, que sean múltiples, ¿cierto?, o que involucren a una persona famosa, no van a salir en las noticias. Y vemos día a día que aparecen nuevas y nuevas y nuevas formas, ¿cierto? Entonces, y a eso, hermanos, si agregamos los suicidios, si agregamos los abortos, o sea, las cantidades serían impactantes, ¿cierto? Pero bien, como nos decía Pedro,
Dios nos ha dejado claro de dónde inicia todo esto. ¿Qué es lo que propulsa todo esto? Y es que nace del propio corazón del hombre. Y lo dice, usted puede anotarlo ahí, si no lo cree, y búsquelo en su Biblia. Mateo 15, 19 lo dice. Salen los malos pensamientos del corazón, los homicidios, que es lo que estamos viendo ahora. Los homicidios, de ahí salen. De ahí inician. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, hermano. Los falsos testimonios, la blasfemia. Todo sale, inicia. Está albergado ahí en el corazón. Entonces, muchos culpan a Satanás. Dicen, no, es que el diablo puso su cola y yo hice esto. Pero no, nosotros no pecamos simplemente porque por Satanás, o porque esta situación angustiosa me llevó o porque tal persona me influenció, o cualquier otra causa externa que a usted pueda venir a la mente. Esas cosas pueden tentarnos a pecar. Nos pueden dar el ambiente ideal, el escenario ideal, nos pueden facilitar el pecar. Pero cuando nosotros cometemos pecado, incluso si solamente no lo hacemos, sino solamente lo deseamos, solamente si lo deseamos, no lo llevé a la obra, pero ya lo deseé. Si lo cometo o solamente no lo cometí, lo deseé. Se debe a que nosotros mismos decidimos pecar. Porque el pecado es un acto de voluntad. El enemigo nos tienta, pero somos nosotros los que vamos allá a pecar. Sí, desde el principio el hombre ha culpado al otro. Siempre otro tiene la culpa. Siempre tiene la culpa el otro. Yo no tengo la culpa, yo soy bueno, yo no haría eso. Pero bueno, volvemos a lo mismo, desde el corazón. Claro, y de hecho el asesinato, hermano, es una manifestación despreciable de un corazón netamente carnal. Corrupto. Cuando el hombre rechaza a Dios. Por ejemplo, en Romanos 1, del 28 al 31, y afirme se dice esto. Romanos 1, del 28 al 31. Dice, no aprobaron tener en cuenta, ¿a quién? A Dios. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Amén. Cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre endurece su corazón contra Dios, Dios lo entrega. Dios lo entrega a sus pasiones. Así es. Y de ahí, como bien decías tú, el deleite de aquel que está en maldad es la maldad. Se deleita en ella, se goza en ella y se jacta de ella, hermano, ¿o no? Si hay muchos que se jactan de las cosas malas que hacen. Claro. No, si yo robé, yo robo, como yo oía por ahí, yo robo camiones. No, es que yo robo allá en los bancos, yo voy a la feria y yo soy, no sé, un lanza internacional. Se jactan de su maldad, se deleitan en la maldad. Y ahí vemos, ahí la escritura no responde. Todo eso sale del corazón. Y aún es peor cuando el hombre rechaza oír a Dios. Cuando Dios lo entrega. Ya no quiere estar conmigo, ya, lo deja. Y si Dios nos deja, hermano, nada bueno va a venir. Nos deja ahí. Cuando la misma escritura nos dice que nuestro corazón es perverso, es torcido, ¿qué va a salir de ahí? Si de ahí sale todo lo que nos fluye, maldad. Si Dios no toca nuestros corazones, si Dios no transforma nuestros corazones, nada bueno va a salir de nosotros. Así es. Nada bueno va a salir. Entonces, hermano, los que estaban aquí, los que estaban
oyendo en este momento a Jesús en este sermón, ¿ya? En el sermón del monte, ellos estaban conscientes, ¿cierto?, de la gravedad de este pecado del homicidio. Ellos estaban conscientes de lo grave que era asesinar a alguien, ¿ya? Y sin duda, la mayoría, por no decir todos, estaban de acuerdo con el tema de la pena capital para este delito, ¿ya? Pero estaban convencidos de algo que... ¿Qué era lo que estaban convencidos? Que quizá ellos jamás eran culpables de esto, ¿ya? Quizá ellos estaban convencidos de que ellos no eran culpables de ninguna manera de asesinato, como no lo habían llevado a cabo, nunca lo habían hecho, nunca le habían quitado la vida a alguien, entonces nunca habían sido asesinos, pensaban ellos. Pero ahora Jesús ataca esa confianza en sí mismo y afirma, ¿cierto?, que realmente, hermano, nadie es realmente inocente de asesinato, porque el primer paso para ser un asesino es el enojo, es la ira. El primer paso para ser asesino es el enojo, es la ira, hermano. La ira es la antesala del homicidio. Eso es lo que estamos viendo acá. Y será culpable de juicio. Entonces, en mayor o menor grado, todos los seres humanos somos asesinos potenciales. Ya sea que se cometa el acto físicamente o no. O no se concrete. Eso es lo que estamos viendo acá. Se concrete o no se concrete. Porque es un asunto del corazón. Inicia en el corazón, no en las manos. Dios nos revela, ¿verdad? Y nos muestra, ¿verdad?, el pecado del hombre. Porque es fácil decir, no, yo nunca he matado a nadie, así que yo soy bueno. Pero Dios te va a decir, no, usted no es bueno. ¿Se acuerda usted cuando tuvo este pensamiento contra... Cuando te enojaste y tal, y albergaste esa rabia, ese enojo ahí, y todavía lo tienes guardado ahí albergado en tu corazón? No, pero yo no sabía. Yo muchas veces fui a ti y te hablé. De hecho está escrito. Les advertí, les dije. Ustedes me hicieron caso. Y ahora el Señor nuevamente nos habla acerca de eso. Entonces, claro, Dios siempre está hablando, ¿verdad?, a sus hijos, siempre está corrigiendo y enseñando a sus hijos, y esta es una forma de que, ¿verdad?, nosotros, los que somos, ¿verdad?, seguidores y que nos identificamos con Jesús, ¿verdad?, podamos ver la verdad, ¿verdad? Porque dice que la verdad te hará libre, ¿verdad? La verdad de Dios. Y Dios siempre está enseñándonos, está demostrándonos su verdad, para que nosotros estemos conscientes, ¿verdad?, de la necesidad de Dios. Si nosotros somos los que necesitamos a Dios, Dios no nos necesita a nosotros. Por el amor de Él, nosotros tenemos a su Hijo para poder ser salvos. Se reconcilia mediante su Hijo con la humanidad para podernos dar esta oportunidad de volver a sus brazos. Amén. Que sea restaurada la relación. Que se restaure, ¿verdad?, esa comunión que se perdió, ¿verdad?, al principio. Pero para eso hay un proceso, ¿verdad? Y ese proceso es que nosotros conozcamos a Dios. Y Dios, ¿dónde lo vamos a conocer? Mediante su Escritura. No es que venga alguien y se aparezca, ¿verdad?, y diga, no, y que aunque muchos quieren eso, ¿no? Que no, si Dios no se me aparece a mí, yo no creo. El día que se te aparezca Dios, vas a ser consumido por su sola presencia. Le digo al tiro, si no, así de simple, vas a ser consumido porque Dios no tranza con el pecado. Y lo hemos escuchado. Solo por gracia tenemos la esperanza, ¿cierto?, de que aquel día lo veremos, ¿cierto? Claro. Pero es solamente por medio de Cristo, y ni siquiera este Amén. cuerpo corrupto va a entrar ahí, sino que vamos a ser transformados, dice la Escritura. Claro. Entonces, vemos que Dios por medio de su palabra, ¿verdad?, nos quiere acercar mucho más a Él. Y nos acerca dándonos esta advertencia. Dice, hijo, como tú leías, ¿dónde nace el pecado, hijo? ¿Dónde nace el pecado? En el corazón, ahí es donde está malo, ¿verdad? Por eso que está escrito, ¿verdad? Y dice que sobre todas las cosas, ¿verdad?, guarda tu corazón. ¿Por qué será?
Bueno, aquí sabemos por qué será, por qué está escrito eso ahí, ¿verdad? Sí, acá Dios nos está diciendo que, ¿verdad? Nosotros, un pensamiento, ¿verdad? Que tengamos contra nuestro hermano, un pensamiento negativo contra nuestro hermano, ¿verdad? Me va a llevar, ¿verdad? A juicio por asesinato. Así de simple. Me va a llevar a juicio por asesinato. Ya soy un asesino y culpable, ¿verdad?, de asesinato. Entonces me la deja ahí, el Señor nos dice, me la deja rebotando, como dice vulgarmente. De repente rebotando ahí, pensamos, cuando vemos estos programas donde ven personajes que son sumamente sangrientos, criminales, ¿cierto?, que son asesinos en serie, nosotros decimos, oh, ¿cómo pueden ser tan malos? ¿Cómo pueden hacer eso? Pero al fin y al cabo, ¿cierto?, siendo descubiertos por la Escritura, nos damos cuenta que nosotros estamos igual. Tenemos la misma También condición. somos asesinos en serie, que estamos albergando odio contra un hermano, contra otro y así. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad?, de nosotros y podamos, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos, hermano, un motivo para orar esta noche. Tenemos un motivo para orar, ¿verdad? Aquí en la Escritura ya nos descubrió la Escritura, ya nos acorraló. Ya nos tiene. Y eso que ni siquiera hemos entrado más, hermano, porque estamos recién empezando, ¿verdad?, con este tema, que se nos vienen muchos más, oíste que fue dicho, ¿verdad? Y tienen mucho contenido. Claro, entonces, como vemos, ¿cierto?, la enseñanza del Señor acerca del asesinato, ya sea que el acto se cometa o no, afecta, hermano, nuestra opinión acerca de nosotros mismos. Y afecta también la comunión con Dios. Afecta nuestra opinión acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús hacen añicos toda ilusión de una justicia propia. Porque los líderes religiosos de aquel entonces, como les decía, creían, ¿cierto?, que el asesinato se limitaba solamente de modo estricto a llevarlo a cabo de manera física, quitarle la vida a otra persona. Pero no solamente ellos, sino que muchos a lo largo de la historia y muchos hoy en día también creen o creíamos o creemos lo mismo. Pero ahora, siendo alumbrados por la Escritura, nos damos cuenta de que no es así, ¿cierto? Que no nos podemos justificar porque no cometimos el acto de asesinato físico. Porque el asesinato es mucho más profundo que eso. Como le decía hace un momento, no se origina en las manos, se origina en el corazón. Empieza con los malos pensamientos, independientemente si estos se llevan a cabo o no. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo en primer lugar que Jesús empieza, ¿cierto?, a tratar, a señalar con la insuficiencia de la justicia en que confiaban, ¿cierto?, estos líderes religiosos. Y muchos más, hoy en día también. Jesús señala que toda justicia que confía el hombre es insuficiente. ¿Ya? Porque debido a que el punto de vista que ellos tenían, que era externo, y el punto de vista que muchos tienen hoy en día, que también es externo, la opinión que tienen muchos acerca de sí mismos, igual que ellos, es halagadora. Yo no soy como ellos, yo no lo he hecho, yo no soy asesino como ellos, yo no soy como adúltero como tal persona, no lo soy. No lo llevé a cabo, ¿ya? Pero Jesús hace añico esa justicia, ¿cierto?, de complacencia propia, declarando que un individuo que es culpable de enojo es culpable de asesinato. Y si es culpable de asesinato, va a recibir el mismo castigo que un asesino. Entonces, hermano, a la luz de la Escritura nos damos cuenta cómo Jesús barre con toda la basura, hermanos, de la tradición rabínica. Pero no solamente barre esa basura de la tradición rabínica, con todas esas cosas que añadieron. No solamente barre eso, sino que también barre con la autojustificación del hombre. Barre también con eso. Entonces, compararnos, hermanos, con un criminal sangriento nos hace sentir bien. Yo no soy como él. En nuestra propia mente, eso sí, pues. Claro. Nos hace sentir bien en nuestra propia mente. Yo no soy como tal. Yo no soy como tal. Y estamos igual que el fariseo que estaba en el templo. Cuando estaba el fariseo y el publicano, y el fariseo le decía en Lucas 18:11,
ay Señor, gracias porque yo no soy como los otros hombres, yo no soy como los ladrones, yo no soy injusto, no soy adúltero. Oye, y hay muchos que en la iglesia llegan también de esa forma. Que dicen, no, es que a mí el Señor no me llamó con esos pecados, yo no cometí ese pecado que cometiste tú, yo no era adúltero, no, yo no caí en eso, yo nunca asesiné a nadie, yo no, a mí el Señor me llamó, pero yo soy bueno. Pero no, aquí la Escritura nos está desnudando, que no es necesario haber llevado a cabo con las manos la acción, sino que es un asunto del corazón. Claro. ¿Ya? Así que... Lo que Jesús hoy nos dice, en este pasaje que estamos estudiando, es que somos exactamente como esas personas. Aunque no le quitemos la vida a alguien, somos culpables de asesinato. Somos culpables. Y hoy dice, no, yo no soy culpable. ¿Qué dice Primera de Juan, hermano? 3:15. Otra vez la palabra nos acorrala. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y eso nos hace culpable a todos. No hay ninguno que se escape. Porque ¿quién no ha odiado a alguien? ¿Quién no ha guardado resentimiento hacia alguien? ¿Quién no ha guardado rencor hacia alguien? Soy culpable. Culpable. Somos culpables. Somos culpables. Y Jesús, hermano, de aquí del verso 22, nos da 3 ejemplos que nos muestran esta definición de asesinato. ¿Ya? Primero, enojarse con alguien. Segundo, decirle necio a alguien. Y el tercero, llamarle fatuo. ¿Ya? Vamos con el primero. Enojarse con alguien. ¿Ya? Bueno, hay 2 palabras, ¿cierto? Que en el original hay, ¿cierto? Para enojarse. La primera palabra, ¿cierto? Si usted quiere la nota ahí, es thumo. T-H-U-M-O-O. T-H-U-M-O-O. Esa es la primera. Y la otra es orgizo. O-R-G-U-I-D-Z-O. Thumo y orgizo. Esas son las 2 palabras, ¿cierto? Del original que se traducen, ¿cierto? Como enojo o enojarse. Pero hay una diferencia entre una y la otra. La primera, que es thumo, hermano, tiene que ver con una reacción del momento. ¿Ya? Por ejemplo, que alguna situación X, en el momento yo no estaba enojado, pero alguna situación provocó en mí un enojo. Pero es algo pasajero. Es algo que ya pasó y fue el momento y ya nada más. Pero la segunda, que es orgizo, ¿cierto? Esa segunda se refiere a un enojo diferente. Se refiere a un enojo que se cultiva. Se refiere a un enojo que se deja crecer. Va formando, va acumulándose. ¿Ya? Se refiere a ese enojo, a la segunda palabra es la que se refiere aquí el texto. ¿Ya? A ese enojo que es como que hierve a fuego lento. A ese enojo que se va nutriendo. A ese enojo que no se extingue. Que es como una bola que va creciendo, creciendo, creciendo. O como un globo al cual usted le está echando aire, aire, aire y va a llegar un momento y va a explotar. A esa es la que se está refiriendo. A ese tipo de enojo se está refiriendo aquí el texto. Entonces, ¿cómo podemos ver esa clase de enojo? La podemos analizar entre nosotros mismos. Pero no yo a usted ni usted a mí, sino que usted a usted mismo. Un autoexamen. Porque lo podemos ver cuando nosotros estamos conservando rencor. Cuando usted está conservando rencor y tiene una amargura ardiente que se niega a perdonar. Ahí usted está viendo esto. ¿Ya? Ahí usted está viendo que está ocurriendo algo raro en su interior, ahora siendo alumbrado por la Escritura. ¿Ya? El escritor de los Hebreos identifica, ¿cierto?, la profundidad y la intensidad de esa ira, de ese enojo, de esa ira, como una raíz de amargura. Como una raíz de amargura. Y eso está en Hebreos 12, ¿cierto? Vamos a buscarlo. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15.
dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice la NTV: tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y a mí me llamó la atención la traducción al lenguaje actual. Voy a buscarla acá y se la voy a leer. Que dice así: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque esto les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. O sea, cuando yo estoy guardando todas estas cosas en mi corazón, cuando yo estoy albergando esta ira, que como estamos viendo aquí en el significado de la palabra en el original, ¿cierto? Que es una ira que se acrecenta, que se acumula, que es como cuando algo hierve a fuego lento, ¿cierto? Cuando yo tengo eso ahí, no solamente yo me estoy contaminando, sino que esto va a salir de mí y voy a ser como una planta venenosa que va a envenenar a los que están a mi alrededor. Así es. Así es. Esa raíz de amargura. El Señor nos está aquí advirtiendo que no sea que en nosotros esté alguna de estas cosas. Estas cosas son estorbo, como estábamos leyendo ahí, son estorbo para que Dios siga trabajando en nosotros. Si queremos seguir creciendo en los caminos del Señor, no podemos tener eso ahí. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahí. El Señor quiere limpiar nuestro corazón de todo eso para que Él siga creciendo, trabajando en nosotros y podamos seguir creciendo. Pero si está esa raíz ahí, si estamos albergando eso ahí y eso se está acrecentando, hermano, eso algún día va a explotar y va a envenenar a los que están a su alrededor. Va a afectar a los que están, de una u otra forma va a afectar a los que están a su alrededor. Vamos a terminar siendo personas de tropiezo, personas de mal, haciendo daño. Vamos a envenenar. O sea, a mí quedó grabado eso de vamos a ser como una planta venenosa. Yo no quiero ser como una planta venenosa. Yo no sé si usted quiere. Yo particularmente no lo quiero. Yo no quiero envenenar. Yo quiero ser de bendición. Entonces, Jesús lo que nos está diciendo acá, que ese enojo, hermano, que nosotros guardamos, que se acrecenta, que está ahí, que nos consume día a día, que nos negamos a perdonar, es una forma de asesinato. La persona que alberga esa clase de ira será culpable de juicio. El enojo merece ejecución, porque ese enojo se acrecienta y da como fruto el asesinato. El enojo merece ejecución. Esa clase de enojo. Porque el enojo se acrecienta, como lo hemos visto. Y como fruto da el asesinato. Esto a mí me lleva nuevamente a la comunión con Dios. Porque Dios me está diciendo y me está advirtiendo a cada momento, ¿verdad?, que hay algo malo en mí. Hay algo que me va a hacer pecar. Hay algo que me va a hacer desviarme del camino que llevo. Y necesito comunión con Dios para poder, ¿verdad?, que Dios haga dentro de mí, ¿verdad?, y pueda Él combatir, porque Él es el que combate, ¿verdad?, todos estos pensamientos de amargura y todo esto, toda esta amargura que guardo dentro de mi corazón y que a lo mejor está ahí acumulado. O sea, no es de ayer, a lo mejor desde mi niñez yo tengo a lo mejor algún grado de amargura en ese tiempo, pero hasta ahora esa amargura es tan grande que me ha llevado a tener, ¿verdad?, complicaciones con mi relación con los demás. Pero ahí está Dios, que me dice, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, ven a mí. Yo quiero limpiar ese corazón y quiero que tú me digas, ¿verdad?,
Porque al Señor le encanta que nosotros le digamos las cosas. Le encanta que nosotros le digamos lo que tenemos en nuestra mente, lo que tenemos en nuestro corazón, lo que pasa alrededor de nosotros. Usted a lo mejor dice, pero ¿por qué si? Muchos dicen, no, pero ¿por qué tengo que decirle a Dios si eso todo lo sabe? No, porque a Él le gusta que nosotros seamos sinceros delante de Él. Que hablemos con verdad. No vanamente diciendo, no, es que no, yo me porto bien, yo vengo todos los días a la iglesia, yo la escritura, yo oro y todo eso. Yo no soy como. Yo no soy como yo soy Como aquel. Yo no claro, soy como aquel. que dice, bueno, porque mucho la palabra santo, ¿verdad? La toman muy a la ligera, o, ¿verdad? La de verdadera definición la toman de otra forma. Palabra santo, ¿verdad? Somos que son los que apartados, ¿verdad? Apartados para el servicio de Dios. Pero claro, para eso, para el servicio, no, yo no me aparto, ¿verdad? De los demás, si me voy a una cueva o me voy por allá lejos a estar solo porque tengo que estar apartado, porque Dios me dice que yo soy santo y estoy apartado de todo. Apartados para el servicio de Dios, aquí en el mundo. Aquí en el mundo, claro. Pero, y volvemos a los estudios pasados, ¿verdad? Porque dice Dios que ya nosotros, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Luz y sal. Entonces, nuestra, se podría decir, nuestra estancia en este pasar de esta tierra, ¿verdad? Es, ¿verdad? Entregar eso. Porque luz y sal aquí en el mundo. Claro, es entregar eso aquí, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma, Dios siempre nos está hablando de la enfermedad, del cáncer que tenemos nosotros, ese cáncer del pecado que nos consume y que nos lleva a la perdición, ¿verdad? Y que nos lleva, ¿verdad? A ese juicio final, ¿verdad? Donde ya no va a haber vuelta atrás. Pero Él nos advierte de la condición en la que nos encontramos y que solamente Él puede, ¿verdad? Tratar con esa condición del hombre. ¿verdad? Y lo hemos visto en nuestras vidas, no sé, hermano, pero yo lo he visto en mi vida. He visto cómo Dios ha hecho cambios en mi vida. A lo mejor uno lo quiere al tiro ya, pero Dios tiene su tiempo y su manera de trabajar con cada uno de nosotros. ¿Ya? Si ahora Dios nos está hablando de que nos está diciendo, ¿verdad?, que tengamos cuidado con nuestro enojo, que tengamos por qué, porque este enojo, ¿verdad?, me puede llevar a ser, ¿verdad?, culpable de asesinato. Hay que creerle a Dios, hay que orar por eso. Ya tenemos un motivo de oración, ¿verdad?, esta noche, hoy día, mañana, durante el día, ¿verdad?, y por siempre estar orando, ¿verdad?, por esta condición que Dios nos muestra que tenemos nosotros en nuestro corazón. Y muchas veces, no, es que nosotros somos inclinados al pecado. Aquí Dios dice, a ver, se los voy a dar más claro. ¿Ya? Con más detalle. Con más detalle, para que ustedes vean, ¿verdad?, que esto no pinta para bueno. No. Ustedes necesitan, ¿verdad?, la ayuda mía. Acéptenme ayuda, que es gratis, ¿verdad? Acéptenla. Entonces, vemos aquí el amor de Dios, vemos la misericordia de Dios. Sí, porque si no le importáramos, nos dejaría así nomás. No nos daría esta... Porque no le importamos, es que no... Es que claro, nos quiere guiar. Claro, nos quiere guiar. Y muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? De repente Dios tiene que castigar igual, pero castiga porque nos ama, nos quiere corregir porque nos ama, no quiere que nos perdamos. Como el Padre al Hijo al que quiere. Amén, así. Entonces, como podemos ver, Dios siempre está preocupado de nosotros. Constantemente hay una preocupación de Dios por el hombre para que no se pierda, para que venga vida eterna, para que reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestro pastor Raúl ahí nos deja un comentario de Isaías, de Efesios. Efesios 4, 26 al 28 en la Nueva Traducción Viviente. Dice además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Nos transformamos en títeres del enemigo. Claro, cuando dejamos que eso sea creciente. Claro, que empezamos a guardar, o sea, como decimos, siempre hemos dicho nosotros, el problema no es el enojo, el problema no es el dinero, el problema no es Dios también se aira, pero sí. Obviamente la ira de Dios va enfocada en lo malo. Claro.
La de nosotros está distorsionada, está errada. Nosotros la lanzamos erróneamente por diferentes motivos pecaminosos hacia los demás para hacerles daño. Claro, claro. Entonces, y podemos ver que mucha ira, mucha rabia, hay mucha gente que ha tenido ira y por ira o por rabia ha cometido atrocidades. Así es. Por eso es que vemos lo grave de lo que es el enojo. Ahí vemos una secuencia. Claro, porque esto te deja ciego, te ciega por un momento y después cuando vuelves te das cuenta lo terrible que pasó y tú no lo puedes creer. Y ahí es cuando y tocas fondo y cuando dices, ¿por qué me pasó a mí? O sea, bueno, es porque nos hemos apartado de Dios, hemos rechazado a Dios, ¿verdad? Y cuando estamos ahí en el fondo, Dios igual, hay muchos testimonios, gente que ha tocado fondo, gente malvada, ¿verdad? Que Dios, ahí en ese fondo, ¿verdad? Dios con su misericordia igual los ha sacado de ahí, los ha perdonado, ¿verdad? Y han sido grandes, ¿verdad? Hombres de Dios y publicando y proclamando la palabra de Dios. O sea, la misericordia de Dios nosotros no la vamos a entender nunca. Nuestra finita cabecita no lo vamos a poder entender. Muchas veces nosotros le ponemos límites al amor de Dios, a la misericordia de Dios, a la sabiduría de Dios, pero nosotros no podemos hacer eso porque no nos da para eso. Cuando nuestro Señor estaba crucificado, ¿verdad? Y ahí hay un hombre también que está al lado de Él, ¿verdad? Uno de repente dice, pero ¿por qué? Y Él no hizo nada. Y bueno, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si Él quiere perdonar a alguien ahí cuando se está muriendo y era el más terrible de todos, ¿qué a mí? ¿Y qué a ti? ¿Y qué a ti, hermano? Es Dios, Él sabe lo que hace. Él, nadie le dice lo que tiene que hacer, menos nosotros. Entonces, Dios es infinitamente misericordioso. Y su sabiduría y su amor muchas veces no lo entiende el hombre. Y de eso lo confunde. Y Dios es amor, ¿verdad? Porque Dios en mí no me va a hacer nada, porque Dios como es amor, a mí no me va a hacer nada, no importa que yo ande haciendo lo que yo ande haciendo en la vida. Total, ya confesé a Cristo, ya me bauticé. Claro, o yo también creo a mí, como me han dicho últimamente, yo creo a mi manera. Pero resulta que a la manera del hombre no es a la manera y voluntad de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el hombre no se pierda, que tenga vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, a quien envió a esta tierra, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Muchos rechazaron. Dice que la luz vino, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Y los hombres prefirieron ¿qué? La luz. Las tinieblas prefirió el hombre, las tinieblas, ahí prefirió el hombre. Entonces, vemos cómo el corazón del hombre está tan distorsionado, está tan contaminado con el pecado, con este cáncer del pecado, que rechaza a Dios. Lo rechaza, de continuo está rechazando a Dios. Pero a nosotros, los que nos hemos dejado, ¿verdad?, moldear por Dios, hemos visto su misericordia, hemos visto su amor, hemos visto su paciencia, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos, nosotros siendo pecadores, ¿verdad? Dios tiene misericordia para con nosotros y nos perdona nuestros pecados. Y eso es un motivo más para exaltar, alabar, bendecir y dar gracias a Dios por todo lo que hace con nuestra vida. Amén. ¿Bien? Bueno, deja claro, hermano, espero que esta palabra, ¿verdad?, sirva de reflexión en su vida, la pueda llevar, ¿verdad?, a reflexionar su vida. Estamos perdidos, pero con Jesucristo estamos bien encaminados y a salvo. Amén.
tenemos a Jesucristo, lo seguimos a Él, póngase en las manos de Él. Que todo esto que hoy Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado y nos ha advertido de nuestra condición, Jesucristo se encargue de eso. Nuestro Señor lo limpia. Amén. Y eso que hasta el momento solamente hemos visto la parte A del verso 22, cuando vimos, ¿cierto? Porque son 3 ejemplos. El primer ejemplo dice, cualquiera que se enoje, eso es lo que vimos ahora, lo alcanzamos a ver ahora. Pero después dice, cualquiera que dice necio, ahí vemos otro ejemplo de asesinato a su hermano, será culpable ante el concilio. Después dice, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, ni siquiera hemos entrado al otro, porque ya no, debido al tiempo, para poder verlo con pausa, ¿cierto? Vamos a dejarlo para el próximo estudio. Pero ya, con lo poco que hemos visto, el verso 1, el verso 2, hasta la primera parte, ya el Señor nos acorraló. Ya nos tiene... Y no hemos entrado ahí, hermano. Claro. Gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra, gracias a Dios por su enseñanza, por medio de su Espíritu Santo. Y gracias porque tenemos, ¿verdad?, un Salvador. Tenemos a Jesucristo, el Señor, nuestro Señor, que nos ayuda, ¿verdad? Y que tenemos libertad de poder venir a Él, ¿verdad?, en oración y buscarle. Hay tiempo todavía de buscarle. Todavía tenemos, ¿verdad?, esta bendición de poder venir a Dios, de venir a Jesús, de venir a decirle, Señor, Maestro, Dios, ayúdame. Amén. Aquí está mi vida, aquí estoy yo, soy así, soy asá. Ahí está la conversación, ahí está la oración, ¿verdad?, con el Dios, con nuestro Señor, para que Él tenga misericordia de nuestra vida. Le damos gracias al Señor porque gracias tenemos que darle por todo lo que ha hecho con nosotros, por toda la paciencia, como le decía, y porque nos sigue mostrando el camino, nos sigue guiando, ¿verdad?, por donde nosotros tenemos que caminar. ¿Hay algún mensaje?